¿Cómo están, amigos? Bueno, qué lindo verles por aquí. Dicen que las primeras horas de la mañana es cuando despiertan los espíritus más nobles. En este caso, uno de los espíritus nobles es la inspiración, la creatividad. Y es ahí cuando en el amanecer nacen otras nuevas ideas. Y en efecto, claro que sí, para la consulta de bucio siempre es importante tenerla en cuenta en las primeras horas de la mañana, primeras horas del día, para tener más lucidez. Dicho esto, lucidez de nuestro propio astro rey, de nuestro sol, y lucidez espiritual, ¿no? Metafóricamente sirve para que entendamos que una consulta a través de un oráculo no se puede hacer cuando la persona está cansada, agotada, después de todo el día de trabajo, de actividad. Actividad tanto sea de sacerdote, que es consultar muchas cabezas, hacer servicios, limpiezas, y actividad normal siempre se recurre a través de un baño de descarga, de una limpiecita para que la persona pueda estar más legible, porque no nos olvidemos que la consulta, tanto sea presencial, como la hacemos aquí en esta mesa, en esta casa de santo, también hay consultas a través de la videollamada, del FaceTime, de lo que es la consulta por WhatsApp o por las plataformas que están a nuestra merced. Y ese es uno de los temas que me interesa siempre tocar. Eh, la religión africana, a través de los tiempos, ha cambiado. Sí, sin duda, ha cambiado porque las civilizaciones han cambiado, porque las generaciones vienen cambiando. Lo que no puede cambiar es la esencia de la ritualística que corresponde a Yeye Lagba, como se conoce en África, en América, Batuque. Ahí es donde no pueden haber cambios de lo que es la religión matriz, de lo que es la manera, la metodología, de la esencia, ¿no? Del procedimiento, porque queda claro que mucho se ha transformado, se ha implementado, rearticulado, pero la manera o la esencia es la misma. Y esto lo quiero aclarar porque tanto sea a la distancia, uno a la distancia puede y debe ayudar, uno a la distancia tiene las maneras de poder ayudar. Y yo lo digo con propiedad porque tengo familia fuera del país, comunidades armadas, y fuera del país, fuera de lo que es lo presencial, tengo creyentes a los cuales se someten a diferentes trabajos y servicios con su nombre completo, su fecha de nacimiento, el día y la hora en que nacieron, con su ropa que me la pueden enviar como lo hacen por encomienda, ropa que se envía por encomienda, ropas íntimas que se rompen, se dejan sin efecto y otras ropas que se devuelven, ropas nuevas que se preparan para enviar, diferentes, individualmente de cada situación, individualmente de cada recomendación, porque sí se puede trabajar a distancia, sí se hacen obligaciones a distancia, sí yo tengo, porque me pasa, tengo obligaciones de hijos que están viviendo en otro país, y yo acá tengo el borí, o tengo determinado orishá, y es necesario quizás darle de comer a su seyú, a su bará, es necesario quizás hacerle un borí a distancia, o es necesario presentar los respetos para el santo por el logro de un trabajo, por la firma de un contrato, para la apertura de un camino, y se puede hacer todo a distancia, no es un problema. Claro, no se puede hacer por la inteligencia artificial, que son 10 cosas, son otra cosa aparte, 10 pesos aparte iba a decir. No se puede. No se puede consultar a inteligencia artificial. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué le hago? Porque eso nace en una consulta. Eso nace en el asesoramiento del sacerdote, del Babaloriyá, que ganó los cauríes, los bucios, para poder corroborar a través de los orishás que ganó, a través de su África, del conocimiento, del tiempo que tiene jugando bucios, porque ahí es otro de los temas imprescindibles. ¿Es importante el asesoramiento? Por supuesto, siempre lo digo. El asesoramiento de Doña María, de Don José, en casa,
y hasta del presidente, de las instituciones, de los cuadros de fútbol, del futbolista, del abogado, de quien sea que camine sobre la faz de la tierra, todos precisamos asesoramiento. Y esto lo aclaro porque hay gente que no es creyente. Y yo tengo varios creyentes en mi bucio que no son creyentes en un dogma, en una institución religiosa. Hay gente que no va a la iglesia, no cree, pero cree en Orishá. Cree en la manera de solucionar un problema. Cree en la alquimia de cómo transmutar situaciones y poder proponer cambios de mejor posición o cómo posicionarse la persona de mejor manera ante un servicio, delante de un asesoramiento. Por eso, cuando alguien ve un presidente, un mandatario, un jefe de familia, jefe de comunidad, jefe de casa, que toma malas decisiones, es porque no está bien asesorado. Y no quiero herir susceptibilidades, pero el asesoramiento es importante. Ahora, ¿quién te va a asesorar? Aquel que no tiene experiencia, aquel que no tiene vivencias, aquel que no supo empatar la situación con los pocos recursos que tenía, o te va a asesorar una persona que le dijeron, tome, lleve los caracoles y manéjese. Ahí está el problema. Hay que saber el quiz de la cuestión, por supuesto. ¿Hay una manera de interpretar? Sí, el batuquero se inicia, sí, tiene una forma de ser adoyado, iniciado, preparado para Eshu, para Bará, para Ogun, para Insan, Oya, Shango, Ode, Oba, Osen, Shopaná, Zapatá, Bodum, Oshun, Yemanshá, Oshalá. Y aparte, saber para qué existe un Legba, Leba, Bodum, o lo que es un Lodé, de una comunidad, no es individual. No piense usted si le dijeron, este Lodé es tuyo, tome. No, señor, el Lodé lo puede cuidar una persona o varias. Por eso Lodé es uno de los orillas que cuando quien lo cuida en una comunidad fallece y se hacen los preceptos religiosos, se consulta si él quiere seguir siendo cuidado y él puede crear la familia, a los cuidados de la familia, a los cuidados de más antiguo de la familia o a los cuidados de más nuevo de la familia. Siempre que sepa cómo son los cuidados de esa familia y de ese Lodé. Yo sé que abro el abanico, empezamos a hablar de una cosa y terminamos con otra, pero me quedaba en el tintero que por ahí se dice, no se puede hacer nada a distancia, señores. Mucho se hace a distancia, no todo, pero mucho se hace a distancia. Yo no puedo iniciar a una persona a distancia, eso queda claro. La persona tiene que ser recolida, la persona tiene que perder el contacto con el mundo externo para poder preparar su limpieza, sus baños, hacerle sus feniches, ¿ok? Porque no todo iniciado en orishá y en batuque tiene que ser, porque en efecto el batuque no raspa ni catula, pero el batuque tiene iniciaciones que son para contemplar su borí del lado de borí y para poder iniciar y darle de comer a su santo en el lado de orishá. Cosas totalmente diferentes, procedimientos diferentes y lo que es el procedimiento tiene que ver con el ritual diferente que la persona se prepara. Y se le prepara, sí, se le prepara la conciencia, el Eledá, se le prepara la piel, la cabeza, el cuerpo. Esto no es algo separado. La persona se prepara toda para entrar en el África, para hacer su obligación, su retiro espiritual. Puede ser de 4 días, puede ser de 12 días, puede ser hasta de más. Y va a tener sus restricciones, sus tabú, sus prohibiciones, porque también corresponde. El mismo sol que nace en África madre es el mismo sol que nace en América padre. Papá y mamá, es la realidad. Entonces cuando por ahí Ezin, Orishá y Bilé, el Iyeye, ¿no? Lo que se conoce como la religión mayor tradicional en África, yo le quiero destacar a todos mis hermanos, colegas, amigos, que no es un hecho aislado lo que los africanos armaron en América. Lo que los africanos rearmaron, revalorizaron, resignificaron, rearticularon en América, en el sur se llama batuque. Y los que hacíamos batuque tenemos que hablar de batuque. En el nordeste, en lo que es la parte brasilera, como Bahía, como Marañón, como Recife, el culto a Xangô de Recife,
como el candomblé de Queto, candomblé de Angola, la macumba carioca, el espiritismo que nace de la africanía, o sea, la umbanda que nosotros conocemos de Celio de Moraes y de Maiteta para el lado de Rivera y Santana de Livramento, es la umbanda cruzada, la umbanda que lleva africano, es el espiritismo que nace de la práctica del africanismo, por eso tenemos pretovelos. Yo no puedo concebir, y me genera un malestar, que grandes sacerdotes que tendrían que tener su camino y tendrían que tener su línea de pensamiento, siempre la vinculen en tirarle tierra a las prácticas del Iyeye, lo que es las prácticas de Batuque, de la religión tradicional que el negro africano logró mantener viva en América. Porque no entienden por qué se logró hacer esto, por qué no mantienen esto, o por qué. Yo creo que es importante, como dijo una sacerdotisa en redes hace poco, cómo una persona que tiene un collar de cuentas de Nuestra Señora, de lágrimas de Nuestra Señora, que son la lágrima de Virgen, que se acuerda, la cuenta de Pretovelo, donde se hace el rosario de Pretovelo. ¿Cómo una persona con un rosario de Pretovelo va a discutir con una persona que tiene Iyun, o sea, coral? Llámese Iyun, que es el coral que tengo en mi pulsera, el coral colorado, o el coral azul, que es importante detenerse en esto. Justo me entró una llamada, les decía que hoy entender que hay personas que se ponen un iyun, un coral, un segi, que tiene que ver con el coral azul, el vidrio azul, que es bárbaro. Y qué lindo mantener las tradiciones que se pudieron mantener y hoy se rescatan en algún punto. Pero queda claro que si la persona discrimina a su propio par por hacer espiritismo, no se está dando cuenta que cuando habla de que por más que use un coral, un lindo Iyun, un Ileke Iyun o ese Segi o los que fueran, que son los que marcan, en este caso, conociendo al rey, al Alafín de Oyo, tiene sus Iyun, él y su familia, porque son una familia de reyes, y lo que marca la diferencia del rey al pueblo, que usan todos en este caso, sus corales, muñequera, lo que es pulsera, y está todo preparado, porque hasta el mismo rey, dato que ustedes no sé si sabían, que aprendí estando con la comitiva del Alafín, cuando falleció el otro Alafín, Adeyemi el Uyemi tercero, que supe tener a través de la doctora Paula Gómez contacto con el reinado, porque no solo firmamos en aquellos momentos para la piedra Shango Kese, también firmamos por el mercado de Oshua Kesan. Hemos logrado diferentes tipos de desafíos, al punto que logré conocer, en este caso, a la comitiva y entender ciertas maneras que tienen que ver con África, que por ejemplo, la misma corona que se le pone al rey en el momento que asume ser el Alafín, la corona queda resguardada bajo los cuidados de Shango en Koso, del asentamiento más tradicional que existe en tierras Yorubá. Queda la corona con la cual se tiene que coronar al Alafín, ¿okay? Al representante de Shango en la tierra, que nada tiene que ver con el Elegún, que todo el mundo por ahí, no, porque no vino el Alafín, no, los que somos hijos de Shango, los que entendemos de religión africana. Mañana yo tengo la posibilidad de estar con el Oni, y el Oni va a tener mi Moforibalé, me voy a inclinar y voy a pedir una audiencia para poder presentarle mis respetos, porque es un rey africano que también tiene que ver con los cuidados de una corona, con los cuidados de las tradiciones. Ahora, eso no da lugar para que nadie que se ponga un Ileke Iyun o un Segui pueda decir, no, los que usan o los pretovelos de la Umbanda no pueden discutir con nosotros.
es tristemente una manera de destilar odio religioso para su par, discriminador totalmente, porque Pretoberio es parte fundamental del entendimiento en estas Américas. Es como denigrar o no entender a nuestros caboclos, a nuestros indios guaraní, a nuestros indios charrúa, a nuestros indios tupinambá, los tupí, entender que son parte importante de nuestra espiritualidad. Estos pueblos nativos americanos ya existían en América antes que llegara Cristóbal Colón. Otro dato, también en el año 1000, porque en el 1492 llegó Cristóbal Colón a Dominicana, pero en el año 1000, estudios antropológicos de los que estudian, dicen que los nórdicos ya habían llegado. Unos vikingos llegaron, hay registro de vikingos en Centroamérica. Ya conocieron América antes que Cristóbal Colón. No se quedaron porque no vieron la posibilidad de combatir contra todos los nativos, porque Cristóbal Colón fue inteligente, trajo espejitos de colores y los fue convirtiendo, al punto de que en el 1500 y pico hay un primer viaje de América para las Antillas y para Europa de 4.000 indios, los cuales 2.000 indios murieron en el viaje por el frío, por el cambio de clima. Dato que está en el libro de Laurentino Gómez, para que ustedes lo puedan recopilar, ya que muchos necesitan la fuente. Las fuentes están. Yo soy religioso y hablo como religioso. Entonces cada vez que hay un hecho y una manera peyorativa de referirse hacia un pretovelo, hacia un bandista, hacia un batuquero, porque esto no es de ahora. Siempre hubieron maneras de destilar odio de un lado hacia el otro. ¿Por qué? Porque lo que no se entiende se critica. Lo que no se comprende, lo que no se practica, pasa a ser criticado por el ajeno muchas veces y por el propio. Cuidado, porque el peor enemigo que muchas veces el africanista, el afromandista, el batuquero tiene, es otro batuquero. Y tengo algo para decirles, pero vamos a dejarlo para otro vivo, para que ustedes vean el bajo nivel paupérrimo que tiene una pseudo persona que se hace llamar afrobandista, con lo que quiso hacer y no lo logró, y no lo va a lograr. Pero triste es darse cuenta que convivimos con gente que desde las antípodas viene poniendo trabas en la comunidad africanista, respetando las diferencias, porque las diferencias van a estar. Las diferencias van a estar desde el día 1 que África pasó a América a través de personas, que América se convirtió en la África en el templo de personas, que el nacimiento en África tradicional era cuidado por esas mujeres que estaban especializadas para recibir los niños al mundo, en hacerles su primer baño, aparte del baño de Ashoro Eye, que es el de su madre propia. El niño, una vez que nace, lleva en África, en tierras africanas, así cuentan los que saben, llevan otros baños, de los sedudú, del baño del jabón negro africano con propiedades de diferentes hierbas para darle el nuevo baño a la vida, como cuando también fallece la persona, se le hace el baño para entrar al otro mundo, porque esa es otra realidad. La concepción de la muerte es una concepción en vida de que el religioso que se inicia, que practica religión africana, tiene un retorno hacia donde fue enviado. O sea, nos enviaron, nosotros firmamos nuestros decretos en el cielo, pasamos por ese árbol del olvido y llegamos acá para reencontrarnos a través de nuestras actividades religiosas, obligaciones y conocimiento. Nos reencontramos con las cosas importantes que firmamos, que dijimos que íbamos a hacer en este plano. Es profundo y cada uno en su dogma, cada uno en su familia. Hay quienes entienden y creen que la génesis se da a través de Ilé Fe, una cadena donde llegó Eshu y a la postre era Oxalá, pero Oxalá se quedó tomando de Muogoró, por eso está penado y tiene quisila con el vino de palma, pero fue Duduwa quien volvió, retornó y se trajo la arcilla cósmica, la gallina de 5 patas y el lagarto, para poder que camine sobre la tierra. Y él fue haciendo, y ahí como estaba todo lleno de agua, empezó a hacer tierra y se conoció la tierra. Cuando otras concepciones familiares africanas entienden que fueron los propios enviados del Todopoderoso, de tu madre, que bajaron a tierra, como Eshu, como Shango, como diferentes orillas.
Entonces, del día uno, mucho va a cambiar. No es lo mismo el fenómeno de práctica religiosa en tierras que no atravesaron, o sea, que se quedaron en África, que la misma religión africana que atravesó esos umbrales, que es lo que nos toca a nosotros, los que estamos representando, los que fuimos iniciados, los que levantamos la bandera del batuque como una religión autónoma, propia, preservada por africanos en América, que es tan rica como todas las otras maneras de cultuar a orilla. Es tan rico el batuque como la santería cubana, como los que practican el iyeye original africano en África y lo quieren traer a América nuevamente porque es nuevo lo que traen, porque lo que se hace como batuque no es algo nuevo. Batuque viene de 300 años, de los batuqueros, de los que tenían su práctica religiosa en África y la reconvierten en América. No es más nada que eso. Ahora, tenemos que cuidar las maneras, los modales en los cuales sí nos dirigimos, en los cuales queremos enseñar, porque no todo el mundo quiere aprender, no todo el mundo está preparado para llevar en su cabeza tanta información, y eso termina llevando a términos donde ahí sí tengo que darle la derecha cuando quieren decir que no hay fundamento, porque terminamos viendo cosas que no pueden ser vistas, terminamos siendo criticados porque, claro, un hermano de otra manera ve algo que no se puede concebir y dice, ¿cómo esa persona va a estar mostrando esto que no se puede mostrar? ¿O de dónde sacó este invento? Porque también hay otra cosa, después de que muchas personas no lograron finalizar sus sacramentos, sus aprontamientos, está el invento. Y detrás del invento viene el librito o el librillo, o viene la manera de, bueno, me gustó para hacer un ritual de misa, para Egún, porque acá dice que hay que preparar esta comida, hay que preparar esto, otro, y hay que cantar este ayeye. Y bueno, vamos a hacerlo así, porque lo dice este librito que lo compré por 200 reales. Estoy en contra del libro para nada, yo escribo libros. Yo escribo ensayos de batuque. No, como lo digo siempre, no están del lado académico ni están preparados con el formato APA, que es la recomendación de la Asociación de Psicólogos, porque es un formato técnico ya, donde tendría que ser otra preparación. Para nada lo descarto, tengo tanto trabajo escrito tras bambalinas, por así decirlo, en bocetos, que sí se puede ubicar en el formato que por ahí existe de libros en formato APA. Los míos son ensayos que hablan de batuque, como religioso, como batuquero, que tiene que ver con esto de que cómo podemos entender que los batuqueros preparemos una de balanza, kazún, y con 3 personas. Es difícil. ¿Cómo podemos preparar un kazún si no se hizo la faena? Y esto no es para nadie. Esto es general, porque son los temas que yo trato en mis ensayos, en mis libros. Yo trato estos temas porque hablo de Egún, hablo de misa de batuque, hablo del periodo de resguardo que un religioso tiene que mantener si es que su sacerdote, quien le dio su vida espiritual, los conocimientos y los preceptos, aparte de ser su amigo, cuando deja este plano en su retorno a masa de origen, a Litonlá, se le respeta en el tiempo y forma, que no solamente el uso te ayuda, sino que sí, hay 32 días severos de cuidado, donde no se mueve la faca, pero la despedida se hace con tambor, los rezos y los ATT son cantados, y aparte del sufrimiento, se celebra que retorna, sin duda, al mundo de los muertos. Pero no es que se olvidan, porque pasa a ser ancestro. Y esa es una virtud que los batuqueros, los religiosos de matriz africana tenemos, que cuidamos a nuestros muertos después de que los dejamos de ver, los seguimos teniendo cerca. Y ahí viene todo el conglomerado del librito del batuquero que tiene que estar acá, porque los libros que he leído de Egún nada se asemejan al Egún que nuestra familia, por ejemplo, realiza. Entonces, cuando me dicen, sí, el sacerdote fallece, el jefe de comunidad se pierde, se va, y hay un tiempo para reestructurar todo. Claro, pero esto pasa acá y pasa en África. Como les dije, a la muerte de un alafín,
está la reposición del otro a la fin. Pero nada tiene que ver con que se hace rápido y se sigue. Se respeta la memoria del muerto y se hacen las honras fúnebres al antiguo a la fin, al jefe de Estado, al jefe de casa, al jefe de Egbe, al Baba Lorishá, al sacerdote que corresponde, y de ahí nacen los resguardos y cuidados de una comunidad, de una casa donde se tiene en cuenta si esa casa de Egún, qué es lo que se planta, cómo se rinde tributo, cómo se despide el féretro. En África, el féretro, lo que es el cajón, cuando se lleva el cuerpo del difunto, muchas veces lo entierran en la casa. Porque ya les digo, la reestructura social en América es diferente a la de África. Y nada tengo que decir a los sacerdotes que les gusta mostrar la faena de buey, de 4 pies. Hagan lo que quieran, porque somos libres en esta red y en otras. Lo que solo les digo, que ya hemos tenido que lidiar con diferentes problemas legales y con gente que está observando, porque no estamos teniendo consideración del lugar donde estamos parados. Estamos parados arriba de los hombros de nuestros ancestros. Y esto no es cuestión de temor, no es cuestión de que yo muestro porque no, es cuestión de que qué es lo que querés mostrar. ¿Vos creés que mostrás 7 buey, tenés más fuerza que la ancestralidad que ya pasó cuando no había ni siquiera un cabrito? Eso es ignorancia, no es poder. Entonces entramos en los territorios donde es necesario que cada uno hable de lo que está preparado, de lo que sabe, y no todo se va a poder hablar, está claro, porque no están todas las cabecitas preparadas para que uno pueda, a través de esta red, hablar de fundamentos. Y por eso siempre defendí la manera de comunicar que el batuque está vivo, y defiendo y defenderé, porque no solo aquí se dan estos temas, sino en el mundo entero se dan los temas de valorización, de catalogar la religión del otro, la manera del otro. Entonces no es más ni menos que entrar en un ring y ranga entre hermanos, porque somos hermanos. Yo le rezo a Shango de una manera, yo me inclino de una manera, yo preparo la obligación de una manera y quizás tú lo haces de otra, pero he recibido en esta casa babalawos, babadorillás, sacerdotes, yalorillás, caciques, y voy a seguir recibiendo. Porque el respeto es respetar el dogma y la manera que fue heredado el culto. ¿Saben cuál sería el problema? Que es el gran problema que estamos teniendo hoy. Gente que dice hacer batuque y que le dan 4 caracoles y los entierra, les corta, y eso no es solo el problema que hay dentro del batuque, sino del propio batuquero que inventa obligaciones, que inventa aseguranzas en casas que no tienen nada que ver, en casas que están crudas, le cortan, hacen un pozo para un famoso legba, le ponen una casita y la persona que ni siquiera tiene ayer de faca tiene que cortar un gallo y una gallina cada vez que entra una obligación a esa casa. ¿Saben cuál es el problema? Gente que le corta chivo arriba del legba cuando no, chiva cuando es chivo. Y estas son cositas frescas, del hoy. Entonces, ahí hay problemas. El tema que nadie va a decir los trapitos sucios que tengo en el armario. Y el problema es cuando me están mezclando las cosas que no les enseñaron. Cosas que no tienen nada que ver con lo que es tu formación. Entonces, si vos vas a hacer candomblé mañana, bueno, vos vas a tener que decir, bueno, sos batuquero, tenés tu orilla de batuque, bárbaro. Ahora vos mañana vas a hacer candomblé. Bueno, vos vas a empezar de cero un candomblé, ¿eh? Vos tenés que empezar, vos tenés que hacerte de yago, vos tenés que hacer tu iniciación, vos tenés que prepararte, te tienen que confirmar si vas a llevar cargos, si sos ogán, si vas a hacer el kedi, vas a seguir tu camino de candomblé. Y cada candomblé tiene su manera. El candomblé Queto, Angola, candomblé Yeye, culto a Xangô de Recife. Si vas para la Ocha, vas a tener que también procurar que el santero te pueda preparar, recibir tus iniciaciones, llamar a los testigos y demás, que bajen tu ángel de la guarda, conocerlo, y en cada latitud, lo lindo, a mí me sucede algo maravilloso, mi gente. Cada vez que yo salgo de la casa de mi santo,
y tengo que compartir rituales, espacios y tener charlas, como hace poco les digo, presenté mi libro, mi último ensayo en Bahía, y volví a ir a Bahía representando la comunidad y representando el Batuque. Pude ir a Bahía a poder entender el respeto hacia el alafín y dialogar de Batuque. Porque cuando te preguntan, y tú, mucho gusto, Baba Dorishá, yo soy Baba Dorishá del lado de Batuque, del sur de Brasil, sí, hijo de un determinado Padre Santo, que fue muy conocido, que conocía los preceptos, las funciones, los fundamentos de Batuque, que me terminó de preparar porque fui iniciado en Uruguay y me fui a confirmar a Porto Alegre para continuar mi camino como sacerdote. Y cada vez que, usted, y qué lindo, y tengo charlas maravillosas tras bambalinas con sacerdotes, con diferentes religiosos y religiosos que de África misma, que tienen un segmento religioso de familia, de sus antiguos, de lo que son sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que siguen su manera. Y en la propia misma África culturan a Yemanjá de una manera y a Oyun en Osogbo de otra, y cultúan a Shango de una manera en Oyo, y tienen ciertas diferencias familiares. Porque puedo decirles con total conocimiento, se los muestro, porque lo que se sabe se comparte y es lindo. Una cosa es Oyo, otra cosa es Pierre Fatum Biberger, y otra cosa es Tachen, lo que es el vudú de la antigua Dahomey, República Popular de Benín. Y si yo les digo que en el mismo libro de Vodou, tenemos Legba en la zona franja, en el límite de Antigua Dahomey, Benín con Nigeria, tenemos un límite donde se le llama Sogbo a los asentamientos de Shango, Legba a los asentamientos del Legba Bodum, conocido como el Legba Bodum, y el Legba que muchos cultúan como lo hacen mis hermanos Campinda. Entonces, ¿qué pasa? El saber está repartido, mi gente. 32 minutos para compartir con ustedes, pero el saber está repartido. No vaya a creer que un dedo solo se hace la realidad, porque hay otros 3 dedos que marcan otra dirección. El saber está repartido y es magnánimo. El Todopoderoso sí lo sabe. Las cabezas también lo saben. Lo que pasa es que ahí hay juego de intereses, hay gente que solamente busca tirar tierra al costado para ver si puede seguir haciendo su cerco, y lo único que hacen es hundirse en un pozo, porque verdaderamente ni Orisha, Dios, el Edumare, Oromilaya, Orumilá, y como quieran llamarle, va a permitir que una persona tire tierra arriba de otra religión o de otro religioso para mostrar algo que naturalmente no precisa ser mostrado. El brillo de Orishá es único. Nosotros somos los que nos encargamos de mantener en este plano los conocimientos que nuestros mayores nos enseñaron. He dicho, Dios me le bendiga. Batuque, palo batuquero, a seguir hacia adelante. Ashe.